Muchos conocen a Superman como un héroe invencible, el símbolo de la justicia, pero no todos conocen al hombre detrás del nombre. ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo quiebra? ¿Qué lo hace humano? Men, cómo me emociona por fin poder hablarles de un cómic de Superman. Superman for All Seasons es una de las historias más esperanzadoras del Hombre de Acero. Santa Cachucha ya dijo la frase. Publicada en 1998, esta miniserie de 4 números fue escrita por Jeff Loeb e ilustrada por Tim Sale, el legendario dúo creativo detrás de obras como Batman The Long Halloween y Spider-Man Blue. Aunque bueno, hablando de Jeff Loeb, algunos lo recordarán por algunos resúmenes del canal como el grandioso The Ultimates 3 o la obra maestra de Ultimatum. Por cierto, estaba siendo sarcástico. Aquí se alejaron de la acción desmedida para explorar el alma del personaje desde una perspectiva más íntima y emocional, inspirada visualmente en la América rural y con un arte que evoca el estilo clásico nostálgico. Este cómic es tanto una carta de amor a Superman como una reflexión sobre el paso del tiempo, el cambio de estación y de emociones. Esta historia estará dividida en 4 capítulos que representan cada estación del año, por eso el nombre. Cada uno narrado desde el punto de vista de personajes clave en la vida de Clark Kent, dándole un vistazo único y muy personal al héroe que todos creen conocer. Y como les dije en el video anterior de la semana, estas semanas se llenará de esperanza el canal, por lo que al final te prometo que estarás lleno de esperanza y te gustará. Por lo que sin más relleno, empezamos con el resumen de Superman for All Seasons, una de las historias que ustedes mismos sugirieron, para que no digan después que no los peló. Empezamos en Kansas y Jonathan Kent nos cuenta cómo en el pasado escucharon un silbido. Al seguirlo, se encontraron una nave espacial que contenía dentro un bebé. Se preguntó cómo alguien pudo hacer eso, pero después se preguntó cómo se le ocurrió quedárselo. Eso porque Marta se lo pidió y accedió a cuidarlo como si fuera suyo, y la simple razón fue que confía demasiado en ella. Todo eso pasaba mientras Clark lo ayudaba a mover una roca, y después de eso se van a cenar. Esta historia inicia en primavera, en el último año escolar de Clark. Fuera de ahí habla con Lana, quien le pregunta si le pasa algo malo, y en caso de que sí, le hace jurar que se lo contará a ella. Del mismo modo, hablaba Marta con Jonathan, y este último le responde que el chico está cambiando. Sabía que el momento de contarle toda la verdad de su llegada, y porque es más fuerte que los demás, lo tomaría por sorpresa. Marta solo le pide que tenga fe en él, porque lo criaron de manera correcta. Además le dice que baje la voz o Clark los puede oír, pero Jonathan lo niega. Está del otro lado de la casa, por lo que no lo cree. Al otro día se nos cuenta que la tierra les dejaba arar sus vegetales, pero había veces en las que se tenía que pagar cierto precio. Un tornado llega a la propiedad Kent, llevándose a Clark. Él se repetía que no había problema, podía con eso, y John cuenta que esa experiencia sirvió para que Clark por fin se hiciera hombre, salvando a un local justo antes de ser alcanzado por una explosión de una gasolinera, el cual por suerte y la situación no se percató de lo que realmente hizo Clark. Este último fue rápidamente a checar a sus padres, los que salieron ilesos gracias a un refugio. Clark se dirigió a hablar con un padre acerca de algo que lo mortifica. ¿Qué hubiese pasado si un hombre pudo haber evitado la destrucción de ayer? El padre le comenta que hay que entender las limitaciones de uno mismo, en lo que puede y no puede hacerse. Clark entonces responde que qué pasaría si hubiera alguien que sí pudiese, despidiéndose porque el padre parece estar ocupado. Jonathan pensaba en cómo ahora todos lo conocen como el Hombre de Acero, un hombre capaz de brincar rascacielos, cambiar ríos de su curso, detener balas, sin ponerse a pensar que antes de eso solo era el hijo de un hombre, o mejor dicho su hijo, Clark Kent, el que tuvo la suerte de ser criado en Smallville. Hablando de él, estaba paseando con Lana y Pete sobre qué harían una vez que se graduaran, entrando a una cafetería donde Pete dice que desearía $1 millón, los cuales sabría usar bien y no los regalaría como ese tal Lex Luthor en Metrópolis. Ellos se preguntan si realmente ese tipo será real, pero son interrumpidos cuando unos aledaños les dicen a Lana y Clark que están sentados justo como cuando Jonathan y Marta eran unos chavalos. Lamentablemente Clark
no comprendió la indirecta, recordando que tiene que cortarse el pelo, por lo que va al local que está al lado para su cita, donde se activa su visión de rayos X, escuchando una plática entre Lana y Pete sobre si Clark no está actuando algo raro. Él sale de la barbería yendo tan rápido que logró ganarle a una locomotora. Un rato después, Marta está preocupada por él, por lo que le pide a John que hable con él, y Clark solo le cuenta que tiene miedo. John pensaba en cómo tuvo a Clark en sus brazos. Se alegró de que se levantara de su cuna, viéndolo como si fuera un chico normal, aun cuando podía doblar el acero como si fuera papel. Le quiso decir que todas las respuestas que busca estaban en Smallville, pero al final solo le prometió que pase lo que pase, sus padres siempre lo van a amar. Después de eso parecía que el clima volvería a ser como el de la CDMX. Por suerte, Clark se adelantó pidiendo ir al pueblo para checarlo, creyendo que pudo haber hecho más. Una frase que se le quedaría marcada a John: pude haber hecho más. Tiempo después, Clark se graduó de su escuela. Su madre le compró un traje nuevo, disfrutando del tiempo juntos, sin preocuparse de cuánto era el que les quedaba. Esa noche, mientras paseaban, Clark decidió mostrarle sus habilidades a Lana, la cual por obvias razones se sorprendió. Clark le dijo que no sabía el por qué, pero esas habilidades podrían ayudar a mucha gente. Lastimosamente para eso tendría que irse de Smallville, prometiéndole que regresaría. Marta le dijo que no importaba qué se propusiera, siempre lo lograría mientras crea en ello fielmente. John pensó en que su único hijo había alcanzado la edad para decirles adiós, sabiendo que lo educaron bien. Se fue a Metrópolis, una ciudad que no le agrada mucho, porque para ver el horizonte necesitas volar prácticamente. Tal vez por eso Clark la escogió como su nuevo hogar. En el Daily Planet publicaban noticias sobre el nuevo héroe. Clark invitaba a Lois a cenar, pero ella tenía planes con Lex, debido a que él era la noticia. Esa noche, al despedirse y que Lex se la quiso invitar a tomar una copa, notaron que algo pasó al lado de ellos sumamente rápido, el cual obviamente era Superman, agradeciendo el halago de un niño sobre su traje, respondiendo que se lo hizo su madre. John dice que siempre se preocuparon por su hijo, saber si comía bien o dormía el tiempo suficiente, aun cuando fuera Superman, el cual volaba a la vista de un greñudo e interesado Lex Luthor. El siguiente número ahora es hablado por Lois, diciendo que Perry le enseñó sobre las reglas del periodismo, reglas que le parecían correctas hasta que tuvieron que archivarlas al lado de AS, que significaría antes de Superman. Ella se atribuye el nombre, aun cuando pensó en llamarlo en primer lugar, demasiado bueno para ser verdad. Un hombre con una velocidad increíble, las balas le rebotan en el pecho, puede hacer todo lo que quiera. ¿Y qué es lo que decide esta persona? Ser un héroe. Por lo que la pregunta ahora es, ¿por qué? La gente era mala unos con otros, lanzarían por un peñasco a la que tengan al lado solo porque sí. Eso lo sabe porque escribía diario sobre eso. En cambio, este hombre se arriesgaba por protegerlos, viéndolo como una versión heroica de Santa Claus. Pórtate bien porque él te estará observando en todo momento. Su hermana Lucy junto a ella creían en otra cosa, un hombre guapetón que llegaba montado en su corcel blanco y usando una capa, un príncipe azul. Pero con el tiempo conoció a otro tipo de hombres que igual montaban un corcel, pero en vez de una capa usaban una corona de oro. Al final cree que el sujeto que usa una capa y no se vea tonto es alguien más interesante, que hablando de él parece haber localizado un submarino con malas intenciones sumergido por la ciudad. Lex se dirigió hacia un centro militar al cual pudo acceder gracias al dinero y poder, por supuesto, llegando justo a tiempo para ver cómo Superman había traído dicho submarino. Él lo abrió con sus manos, pidiéndoles que se rindan ya que pues no hay de otra. Antes de que se vaya Luthor, empieza de catarro a decir que cómo va a dejar el submarino ahí y después tendrán que pagar con sus propios impuestos para poder sacarlo de la zona. Momento que aprovecha uno de los hombres para tomar a Lois de rehén, ya que Superman solo es un imperialista gringo que desequilibra la balanza de poder, preguntando si realmente es más rápido que una bala. Lex le pide a Lois que no se preocupe, planea hacerle un buen trato al terrorista, pero durante esa frase Superman logra desarmarlo y le asegura a Luthor que todo está bajo control, acción que aprovecha Lane para quitarse de encima al pibe. Lex se ofrece a llevar a Lois al Planet. Ella se niega porque prefiere que lo haga Superman. Él acepta diciéndole a Luthor
que el misil fue hecho por LexCorp, así que espera que sus huellas no estén por ningún lugar, yéndose mientras deja a Lex con las palabras en la boca. Mientras la lleva, Lois le dice que nadie en Metrópolis le había hablado hacia Luthor. Él se alegra ya que tal vez era momento de que alguien lo hiciera. Lois en parte le echaba la culpa a Superman por haberle elevado tanto los estándares de su hombre ideal, preguntando a dónde irá él al no poder evitar algún accidente o ignorar algún grito de socorro. Clark le dio una teoría de que tal vez iba a su fortaleza de la soledad, como si un cuatro ojos supiera de qué habla, y vemos que a donde se dirige por un pequeño respiro no es a otro lugar que a su hogar. En la cena les contó que no vino por nada en particular, solamente en esa ciudad se siente bastante solo. Al día siguiente se dirigió a la casa de Lana, que estaba siendo cuidada por el padre. Después de que su tía falleció, le informa que Lana se fue casi a la par de él, hasta pensaron que se habían fugado juntos. También le cuenta que se ha vuelto muy famoso en Smallville por su trabajo en el Daily Planet. Clark mejor fue a ver a su compa el Pete, que aunque decía que se iría del pueblo, nunca lo hizo, creyendo que sería Clark el que se quedaría, preguntándole si ha logrado ver a Luthor. Él se lo afirma diciendo que es igual a los demás. Se pone también los pantalones por los pies. Esa noche platicó con su madre de cómo se siente fuera de lugar en Metrópolis e incluso en Smallville. No se siente igual que antes. Su madre le pide que no se preocupe, eso pasa al crecer y ya pronto hallará el camino correcto. El último día del verano, una empresa llamada Chemco Labs se incendió. Lo curioso es que LexCorp había intentado comprarla antes, que hablando de él mandó convenientemente a sus guardianes de la ciudad, unos drones sin alma, solo para decir que él fue quien salvó la ciudad. Superman llega para ver qué onda y uno de ellos le dice que se largue porque tienen todo bajo control. El kryptoniano lo saca volando, ya que si van a hacer una chamba es mejor que la hagan bien, debido a que habían ignorado la presencia de una chica inconsciente. Se la lleva cubierta con su capa hacia una ambulancia asegurándole que todo va a estar bien, pero deben checarla por el humo que inhaló. Superman se acerca a los guardianes pidiéndoles que se aparten, ya que por fin se encargará de este fuego, llevándoselo en un torbellino, mientras Lois tenía el encabezado perfecto. Este es un trabajo para Superman. Regresa para decirles a los chalanes que se vayan. Por su culpa casi fallece alguien, y si vuelven a estorbar hará que Luthor sea el responsable directo. Lois se acerca con la chica que salvó, preguntándole que si le pudiera decir algo a Superman, qué es lo que sería. Respondió que era su ángel, apareciendo en primera plana. Lex justo al día siguiente fue a verla, para ver si se encontraba bien. Ella seguía fascinada por Superman, su ángel, como ella lo llamaba, que hasta un altar con varias fotos le había hecho, para la desgracia de Luthor, que solo le comentaba que deben trabajar juntos, para en verdad ayudar a Superman. Mientras arrestan a Luthor, este nos cuenta que esto es una historia de amor, no entre una mujer y un hombre, sino de un hombre con una ciudad, Metrópolis, y como buena historia tiene drama, tragedia y venganza. Al día siguiente salió del bote, siendo entrevistado y respondiendo que todo es un malentendido, que pronto será aclarado, creyendo que su posición es la correcta y siempre será así. Le dio a esta ciudad todo, pensando que fue traicionado porque prefirieron a un superhombre, mientras una pensativa Lois estaba preocupada por saber cuál sería el próximo movimiento de Luthor. Ante tal humillación, a su helicóptero llega Superman para escoltarlo a casa y de favor no salga de ella. Todo ese día Luthor planeó cómo limpiar su nombre, cobraría algunos favores de algunos funcionarios que al final ni se acordarían de qué fue lo que hizo. Aún así quedaba su rival, que la neta, según él, no representaba ninguna amenaza. Se le acerca para ofrecerle una copa, sugiriendo que disfrute ser la mascota de la ciudad que él construyó. La fama es efímera, pero Luthor es eterno. Después de eso se dirigió con el profesor Tank para ver cómo iba la fase 1 con la profesora Vought, la mujer que había salvado a Superman. Le estaban lavando el cerebro haciéndole creer que Superman siempre ha requerido su ayuda, despidiéndose deseándole felices sueños. Al otro día en el Daily, Lois se le estaba haciendo de emoción a Clark por un artículo sobre LL, pero él le responde que es por Lana Lang. Ella quiere saber más, pero todos los del piso se desploman y parece que el responsable fue Lex, quien dice que el supercastroso tiene fuerza increíble, puede ver a través de las paredes, incluso puede volar hasta la luna, pero ninguna de esas habilidades le va a servir para arreglar esto, como un perro amarrado, ladrándole a los autos que pasan, sin propósito y sin poder responderle a nadie, porque al final no tendrá a nadie que lo siga adulando o gritando su nombre. Clark fue a los laboratorios Star
para ver qué fue lo que pasó. La científica le confirma que fue una bacteria que pudo estar bastante tiempo en el aire. Para encontrar cura, tendrá que encontrar al paciente cero, sugiriéndole que se una a Luthor. Se dirige hacia allá, preguntándole por qué no se infectó. Él responde que ha tomado medidas para casos así, y una mejor pregunta sería por qué el superhombre no se infectó, pensando en que tal vez no sea humano, sino alienígena, preguntando si no habrá sido él el responsable de traer dicho virus. Superman cree lo mismo de él, o sea, sé que él lanzó el arma, no que es alienígeno, preguntando que si lo saca de ahí, ¿cuánto tardará un empleado en traerle el antídoto? Por suerte, él no es igual a él, terminando la conversación diciendo que si lo va a ayudar o qué. Lex accede, invitando a pasar a la minita Vogue, la cual trae el antídoto que necesita. Ella misma lo va a esparcir por los cielos, pidiéndole que acepte su ayuda. Superman accede a regañadientes, porque no quiere poner a Toxin, como se hace llamar ahora, en peligro, llevándosela a través de las nubes como el plan lo dictaba. Al parecer funciona la sustancia de amapolas, porque en el Daily todos comienzan a levantarse. Después del trabajo, Superman le agradecía a Toxin. Lamentablemente, es ahora ella la que se desploma, y no se queda solo en eso, porque Clark detecta que su corazón se detuvo. Luthor le dice que sus médicos se encargarán, y que es muy curioso con todas sus habilidades, y no es capaz de comprender lo frágil de la vida humana. De nada sirve ser el hombre más poderoso si se está solo. Él lo sabe perfectamente, proponiéndole que se vaya al lugar de donde vino, antes de que le falle a todos. En Smallville, los padres Kent estaban pasando el rato cuando ven llegar a su hijo. Un deteriorado Clark les dice que necesita quedarse en Smallville por un tiempo, dándole fin a esta historia de amor y venganza. Lana ahora nos cuenta que siempre fue su sueño ser la esposa de Clark, tener muchos hijos, una granjita y un perrito al que llamaría en el ingeniero. Pensó que se lo propondría cuando después de la graduación tomó su mano, pero estaba equivocada. Eso mientras de fondo vemos que a un niño que estaba jugando, un guardián le pide que se meta a la de a fuerzas, porque se preocupan por su seguridad. Lex estaba feliz, supongo, de no ver ni un rastro de Superman. Lana proseguía diciendo que cuando le mostró que podía volar, todo su sueño se derrumbó. En el Daily, Lane esperaba ver a Superman volar y maldecía a Clark por tomarse unos días, por lo que en la mente de Lane pasó un qué curioso, ¿no? Que ambos no estén. Pero al final decide parecer desechar esa idea. ¿Cómo Clark va a ser Superman? Al menos Lana sí supo la verdad, que hablando de ellos dos, estaban por dar un paseo a pie, porque a Lana no le interesaba volar. Le pregunta a Clark por qué volvió y qué inquietud tiene, ya que bueno, es Superman, puede hacer todo lo que quiera, distrayéndose un rato haciendo unos angelillos de nieve. Lana, después de que Clark le revelara su secreto, se fue del pueblo creyendo que sería para siempre, mandándole solo postales a Pete, al cual iban a ver. Lana siempre consideró a Pete un amigo, al cual contarle sus secretos más íntimos, como el gusto que tenía por Clark, pero este último nunca le contó lo de sus poderes a él, solo a ella. Mientras toman café parece que Pete está molesto con ellos por haberse ido a triunfar y luego regresar como si nada. ¿Qué tiene eso de malo? La neta, no sé. Fueron a cenar con los Kent, esperando a que Clark estuviera listo para contarles qué le ocurre. Cuando llega el oficial Parker a decirles que un río, por las lluvias, se está desbordando, así que deberían ir a la iglesia a refugiarse. Al irse, Lana menciona que qué bueno sería tener un hijo con poderes para detener el desborde, haciéndoles saber a los Kent que lo sabe. Ella piensa comprender lo que pasa a Clark, tener a todo el mundo sobre tus hombros y sentir que no será lo suficientemente fuerte. Clark le comentó a su padre que creyó poder lograrlo, pero ahora no sabe si será capaz. John le responde que no es malo conocer tus límites, sino trabajar en ellos. Eso ya llegará con el tiempo. En la sala, Marta estaba feliz de que Lana supiera el secreto, creyendo que la mujer indicada puede ayudar al hombre adecuado, y que recuerde que aunque tenga esa gran S en el pecho, sigue siendo Clark. Al otro día se proponían a llevar víveres a la iglesia, y Clark vería qué puede hacer con el desborde. Lana, antes de irse, le dice que sabe lo que se siente tener una vida planeada y que se derrumbe. Sabe que tiene grandes habilidades, pero no por eso dejará de ser quien es. El hombre amable y generoso sigue estando debajo del traje. Los dones que siempre estaban jugando cartas en la cafetería creen que esto será todo. No logran ver ningún rastro de esperanza, pero uno de ellos lo niega. Justo la acaba de ver
ver pasar por encima de ellos. Superman veía el panorama asegurándole a Lana que todo estará bien. Cuando dejó Smallville, se enteró de Superman. En cada país y en cada ciudad, siempre se escuchaba la pregunta de por qué existiría un hombre así, por qué un hombre con esas habilidades quisiera usarlas para ayudar a los demás y no para buscar un beneficio propio, algo que al escuchar siempre le sacaba una sonrisa. Antes de irse los Kent a la iglesia, pasaron por un puente que se derrumbó y Jonathan salió de la camioneta. Superman le pide a su madre que no se preocupe, él ya está aquí, dejando a salvo a Marta y a Lana para ir a rescatar a su padre del río, al cual no salva porque le dijo que ese carro viene bien recio. Bueno, no es cierto, obviamente lo salva, lo que hizo que Lana comprendiera que por eso un bombero entra a un edificio en llamas, un doctor atiende a los heridos, un padre abraza a su hijo. No son acciones solo porque es lo correcto, sino también para inspirar a otros. Eso se tenía que hacer para comprender al hombre que puede volar. Solo recordar que es Clark, y hablando de él de fondo, había ido a rescatar a Shelby, la perrita de sus padres. Un rato después el padre le pedía al pueblo que estén felices, al menos por no haber perdido a nadie en el incidente, teniendo suerte de que Superman anduviera por la zona. Sabe que no a muchos les gustan los cambios de estaciones, pero solo con su paso, realmente se empieza a valorar el futuro. Después de eso, Clark se marchó, así que Lana supo que no se volverían a ver por un tiempo. Debía regresar a la ciudad, a seguir intentando ayudar a la gente. Mientras tanto, ella decidió quedarse en Smallville, con las nuevas esperanzas que ha ganado. Perry felicitaba a Clark, porque no solo regresó de vacaciones, sino que trajo una noticiota para él, aún para el disgusto de Lane, a lo que Clark le responde que solo tuvo suerte. Un niño estaba tratando de capturar a un gato en el techo de un edificio, cuando resbala a la vista de un guardián. Por suerte, Superman logra rescatarlo, pidiéndole al guardián que vaya a avisarle al calvo que ha regresado. Deja al niño en el tejado y lo reconoce de antes. El niño solo se presenta como Trevor, recibiendo un apretón de manos del hombre que solo desea que todos puedan estar en paz, dándole fin a toda esta historia. Y bueno, banda, como vieron, Superman for All Seasons no es una historia de combates épicos ni de grandes amenazas cósmicas, es una historia sobre crecimiento e identidad, y ahí radica su mayor fortaleza, en mostrar que Superman no es solo el héroe de Metrópolis, sino también el joven de Smallville, que carga con el peso de lo correcto, aun cuando no siempre está seguro de esto. Lo más destacable del cómic es cómo logra humanizar al hombre de acero, sin hacerlo parecer débil, algo de lo que se están quejando los fans de Ya Saben Qué, del director de Ya Saben Qué, del próximo Superman. Jeff Loeb nos regaló una narración profundamente íntima, ni se nota que nos dio ultimátum, ¿verdad? Que como dato curiosón, este Superman, continuando esta historia, tuvo algunas apariciones en otros cómics, pero el más interesante es Superman Batman número 26, llamado Sam's Story, en la cual se relata la historia de un amigo de la escuela, que lastimosamente murió debido al cáncer, cuando él era aún muy joven. Lo más triste de este caso es que ese personaje está basado en el mismísimo hijo de Jeff Loeb, lamentablemente. En la parte del arte de Tim Sale, su trazo es bastante expresivo, convierte cada página en una pintura que transmite nostalgia, como si estuviese pintada con acuarelas. ¿Tiene algo de malo toda esta historia? Probablemente para alguien sí, ya que si vienes buscando acción o villanos clásicos, esta historia puede parecerte demasiado contemplativa o incluso lenta, y aunque su enfoque emocional es su fuerte, a algunos pibes les podría parecer que el conflicto central no es tan contundente como en otras grandes sagas del personaje. Pero si lo que quieres es comprender al verdadero Clark Kent, al Superman que inspira no por sus poderes, sino por su humanidad, entonces Superman for All Seasons es una lectura imprescindible y casi obligada, llegando a ser necesaria para darle un buen inicio a este especialote, en lo que esperamos la película el 11 de julio. Es un gran recordatorio de que, a veces, la mayor fortaleza de un héroe no está en volar, sino en mantenerse firme y con los pies en la tierra. Por lo que ahora solo queda ver a las personas que se quedaron al final del último video. Así que quiero comenzar con Polo Terrier, XD Bros, Donovan Lozano, Mateo Pro, Kiaros Rev, Dylan Solís, Nilsson, Misael Chosco, Víctor Manuel, Juan Rodríguez, Luis Ramírez, Risa TT, Nico Nico, Cristian Riquelme, Patrick Rosario, Alejandro Yepes, Nombre Gracioso, Nacho LGB, Zambrano Raúl, Skeletor, Alexis Ugarte, Ghost CH,
Qué pedo. Juan Guillen, Dylan Torres, Gabriel González, El Leónidas, Gustavo Echeverría, Kaibech 1150, Raúl El Joe, El Comic Booker, Vegetariano Kila, Saúl TR, Justin IT5, El Pastor, Maximán, Gestas Oficial, The Racer, Giro Zeppeli, Abraham Hernández, Nionel Random, Stickman with Gun, Deiva79, Raúl Lozano y espero que tu jefecita se la haya pasado muy bien en su cumpleaños. El Papu Henry, Douglas Faust, Limo 150 y la neta en ese crossover supongo que sí lo fue o tal vez no. ¡Ah, los misterios de la vida! Velats 8184, Mocas, Chris Chara, Joshua Ruiz y por fin se te hizo, Las Spider, Killer Parodias y más, Robal 4669, Luis Zavala, Gokar 1704, Elian Blue, El Barón Rata, oye weón, qué grosero. Ah no, perdón, leí mal, un saludo hasta Chile. Pedro Mendoza, Santi Rinox, Fernando González, Ronnie 97, Ismael Amado, Dark Assassin, un tal Jody, Kira Máximo Rossi, Ares, Daniel Rubalcaba, FRK, GMZ, Cot Miau Miau, Salvador Trueba, Stephanie 78, Datinki, Hugo Ruiz, Dead Parky, Luciano AF, Un Rarito del Montón, Catflight Dragon, Valer, Hellkaiser, Italo Yacua Castro, Stoiker Master Pain, Licenciado Mamador, GM Bo Plus, Opinador Novato, El Barril con Patas, Michael Manuel, Ángel Sosa, Gary Kenny, Fusipan, Samuel MX, Fem Boni, Craso Vera, Black el Crack, Leandro Castro, Lucas 8702, Julián Guerrero, Ángel Sánchez, Luigi 5294, Sant 00, Capitana HT, Asael Rivas, Joan Navarro, Alexander Valdés, pues ya veremos cuál de Marvel Zombies porque la neta, habrá que buscar uno que esté bueno. El Guardián Cositus, Dark Arturo, Señor Hyde 00, Data Voltus, y la extinta editorial Beat, Tomás Pinto, I2J589, Kakarot, Horror Show, Luor 5631, Kevin XD, Jonathan Rentería, Diego Bereviches, Sergio Yaipen Ulloa, Ghost Blue, Raúl Carrillo, Rocket Fela, Maciel Rodríguez, Invencible, donde el comentario destacado de la semana viene de nuevo de Z5330. Ya la neta, díganme la verdad, tribu, ¿se están poniendo de acuerdo o qué onda? Por lo que, si quieren salir en el próximo video, tendrán que poner arriba en el cielo, en la caja de comentarios. Como siempre, un agradecimiento especial a los miembros del canal. Ustedes hacen posible que sigamos subiendo contenido buenardo como este. Si te gustó el video, no olvides dejar tu likeazo, compartirlo con tus compas y suscribirte acá de Valedores Codo. También puedes darte un rol por mis redes sociales donde se publica pura jalada. Y en la parte de la descripción tendrás el link directo al Discord oficial del canal para seguir echando algo de chismecito. Un besillo y bye bye.